Hola, muy buenos días. Hoy 24 de julio del año 2025, en esta oportunidad vamos a charlar un poco sobre esos cambios relevantes que trae la ley 2466 del año 2025 llamada Reforma Laboral en Colombia. En esta oportunidad estamos acompañados de José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena, quien ahorita nos regalará unas palabras y de inmediato vamos a entrar en materia con respecto a ese impacto que ha tenido la reforma laboral en Colombia. Asimismo, menciono que vamos a tratar no todos los aspectos o esos cambios relevantes de la reforma laboral, vamos a tocar unos específicos, teniendo en cuenta el tiempo y que la reforma es muy extensa, entonces no vamos a poder abarcar en este espacio de hoy toda la reforma. Por eso, en unos días van a estar llegándoles fechas de la continuación de este tema que está muy de moda en Colombia. José, te doy espacio. Bueno, muchas gracias María Fernanda, un gusto saludarte, igualmente a César y también a la firma Mont Group, que ha sido bastante activa y también un aliado nuestro en la Cámara ya hace más de 10 años. Así que encantado de poder participar en este evento y esperamos que sea fructífero para todos los asistentes. Yo me presento también, soy José Palma, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Chilena. La Cámara es un gremio que agrupa principalmente a compañías chilenas con inversiones en Colombia, con más de 120 empresas. Y el tema es bastante atingente a la realidad justamente de la inversión chilena en Colombia porque con más de 20 mil millones de dólares de inversión, la inversión chilena genera alrededor de unos 25 mil empleos entre directos e indirectos. Y justamente el impacto de la reforma laboral ha tomado una estrategia para las compañías chilenas tanto de adaptabilidad, pero también de entender cuál puede ser el impacto desde el punto de vista de largo plazo para la rentabilidad de las compañías. Entonces, nos parecía interesante dar esta pequeña introducción y contando un poco acerca de una encuesta que realizamos recientemente con nuestras empresas para entender cuáles son las medidas que están tomando desde el punto de vista de sus negocios para hacer frente justamente a la reforma laboral. Y en este sentido hay cuatro puntos que quiero resaltar que son los más relevantes que las compañías están tomando. El primero es traspasar el costo laboral a precio. Muchas de las compañías chilenas que hoy día están haciendo negocio en el mercado colombiano son compañías de retail, son grandes departamentos, Falabella, Cencosud y varios más. Y justamente uno de los temas que han visto como estrategia es simplemente tomar en cuenta la reforma laboral como un hecho que obviamente va a generar un impacto desde el punto de vista económico y eventualmente eso internalizarlo dentro de su operación y también dentro del flujo que tenga la compañía para su negocio. La segunda estrategia que las compañías están tomando también es la adaptabilidad, es decir, adaptar turnos de trabajo, también modelos de trabajo, tipos de trabajo dentro de las empresas para hacer frente justamente a los recargos laborales nocturnos o también a las jornadas extras que pueden tener costos adicionales. Como digo, en general, la mayoría de las compañías están internalizando los costos dentro de sus operaciones, pero también están adaptando modelos o tipos de trabajo dentro de las compañías para hacerlo mucho más subsistente y obviamente dentro de un modelo de funcionamiento y operación que sea efectivo. El tercer punto que también es importante es que las compañías están mirando también cómo poder hacer frente a la reforma a través de la automatización. Sobre todo en aquellos casos de compañías que son más fuertes en maquinaria, en industria, en sectores que justamente tienen una necesidad de contar con una carga laboral importante, pero también cuentan con en una industria, sea metalmecánica, industria también de servicios que eventualmente pueda requerir algún tipo de automatización. Y en ese sentido, las compañías también han mirado estrategias de cómo poder automatizar ciertos tipos de trabajo dentro de la compañía para poder lograr ser más eficiente y también lograr los objetivos que se proponen. Y lo último es la flexibilidad laboral, es cómo poder crear modelos que sean más flexibles para las compañías, para los empleados, que también sean atractivos desde el punto de vista de su ingreso y también
de la operación de las empresas, y eso tiene que ver justamente con adaptarse a contratos de mayor flexibilidad laboral para que los empleados puedan ser más productivos y también hacer frente justamente al impacto de la reforma. Así que sin explayarme mucho más y dándole la palabra justamente a María Fernanda y también a César, para que nos puedan compartir más en detalle acerca de las principales características de esta reforma y ver cómo las compañías también pueden hacer frente justamente a esto y de qué manera también las compañías pueden adaptarse de manera exitosa. Así que bueno, nuevamente muchas gracias María Fernanda por la invitación a Mont Group Colombia, y le cedo la palabra. Gracias, José, a ti. Bueno, entrando en materia, vamos a, en esta oportunidad, como le mencionaba al inicio, vamos a tratar y a revisar esos cambios relevantes que trae la reforma laboral, y vamos a iniciar con esos cambios en cuanto a la contratación laboral, ¿sí? Porque tenemos cambios en cuanto a contrato término fijo, contrato por obra, labor o labor determinada, que también es llamada. Vamos a tratar también sobre los ajustes o las nuevas modalidades del teletrabajo que trae la reforma. Asimismo, vamos a tratar lo que es la variación en el contrato de aprendizaje, el gran llamado contrato ante el SENA. Vamos a tratar también lo que es los cambios en la reforma laboral, todo lo que tiene que ver con la duración de la contratación, del horario de trabajo, perdón, todo lo que es las horas extras, esos cambios que nos trajo la ley 2466. Vamos a también a tratar lo que la modificación de cuando se trabaja en descansos obligatorios, sea domingo o feriados, y la dirección, manejo y confianza, que es una calidad que tienen los trabajadores. Entonces, damos inicio a esta conversación y hago mención que la reforma laboral busca garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y aumentar la productividad, logrando asimismo un ambiente laboral justo y equitativo, asegurando que exista un equilibrio entre los derechos y los deberes entre los empleadores y los trabajadores. Es por ello que la reforma recalca como regla general la contratación a término indefinido. Por eso le coloco ahí como un asterisco, porque lo trae y recalca mucho la contratación a término indefinido como una regla general dentro de la contratación de personal en Colombia. Asimismo, vamos a tratar lo que es el contrato a término fijo y contrato por duración de obra o labor determinada, que es como le llama ahora mismo la reforma laboral. Entrando en materia entonces con el contrato a término fijo, dentro de los aspectos relevantes que trae la reforma, nos menciona que podrá celebrarse un contrato a término fijo siempre y cuando no sea su término mayor a 4 años. A diferencia de la normatividad anterior a esta reforma, podíamos celebrar contratos a término fijo no mayor a 3 años, es decir, que nos han aumentado un año más. Siempre tiene que ser escrito. Suscribir contrato a término fijo siempre debe ser por escrito, teniendo en cuenta que si no cumplimos con los requisitos, se va a tener en cuenta es que lo que se ha celebrado no es un contrato a término fijo, sino un contrato a término indefinido. Y es por eso que tenemos en esta nueva regulación que el contrato a término fijo puede ser o se extenderá como término indefinido. Asimismo, nos señala como una nueva adición a este tipo de contratación es las prórrogas.
Anteriormente teníamos solo una prórroga automática cuando yo celebro un contrato a término fijo. Es decir, que yo cuando celebro un contrato a término fijo, yo, si no, como empleador, no le notifico a mi trabajador con al menos 30 días de antelación a la fecha del vencimiento, el contrato se va a renovar automáticamente por el mismo término del que yo suscribí inicialmente. ¿Sí? Entonces, en un ejemplo de la contratación a término fijo por 6 meses, yo 30 días antes a que se cumplan los 6 meses, debo de notificarle al trabajador si no tengo la necesidad o si no quiero seguir con el contrato con el trabajador, le debo de notificar que su contrato a término fijo que inició en tal fecha no se va a renovar, por tanto, su contratación terminará en tal fecha. ¿Sí? Si yo no hago esa notificación por escrito, ¿sí? Se me va a prorrogar por 6 meses más el contrato de trabajo, ¿ya? Y algo importante con esta norma es que la cuarta prórroga que se me realice en el contrato de trabajo, pues va a ser por un año si el contrato lo he celebrado por menor de un año, su término sea por menor de un año, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto, que anteriormente el contrato a término fijo yo lo podía suscribir con un término no mayor a 3 años. Con la nueva reforma laboral nos amplían a 4 años. Asimismo, nos traen una nueva prórroga, que es una prórroga pactada entre las partes dentro del contrato a término fijo. Y es cuando se celebra el contrato por el término inferior a un año, yo puedo prorrogar las veces que quiera o que tenga necesidad, pero siempre sin exceder el término de los 4 años que me menciona la norma. Importante tener esa claridad. En cuanto a la duración de la obra o labor determinada, la norma, la reforma, lo que viene a implementar o a formalizar es esa línea jurisprudencial de las altas cortes que han venido siempre pronunciándose al respecto de la contratación por obra o labor determinada. Entonces, lo que nos menciona la nueva reforma es que la duración de este tipo de contrato está ligada siempre a la ejecución de la obra o de la labor a la cual yo estoy contratando al trabajador. Y muy importante es que este tipo de contrato, al igual que el contrato a término fijo, debe estar por escrito. Y algo que siempre recalcamos mucho desde nuestro estudio es que siempre se detallen con claridad y muy enlistado las funciones y la actividad que va a desarrollar la persona que yo estoy contratando para la labor o para la obra, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Toda vez que si yo no cumplo con estos requisitos de que se detalle muy bien la actividad a realizar o las funciones que va a cumplir la persona, el trabajador, y que esté por escrito las condiciones contractuales, se entenderá que va a ser un contrato a término indefinido, ¿sí? A menos, hago la claridad, a menos que se trate de una nueva actividad que va a realizar el trabajador. Un ejemplo, contrato a Pedro Pérez para que me haga actividades en una obra va a durar 3 meses. Una vez pactado el contrato por escrito, detallo las actividades que va a cumplir Pedro Pérez dentro de la obra que estoy ejecutando. Se acaban las actividades de Pedro Pérez dentro de la obra. Yo puedo volver a contratar a Pedro Pérez en esa misma obra, pero bajo otro cargo o a realizar nueva actividad totalmente distinto
al que había realizado anteriormente. Esto es un plus o una adición que nos trae la reforma laboral, pero siempre se debe de pactar por escrito y obviamente ya esta nueva actividad que va a realizar Pedro Pérez en el ejemplo que les estoy dando, pues ahí se va a suscribir o un nuevo contrato por obra o labor determinada o se podría también revisar, dependiendo, se podría realizar un otro sí al contrato ya firmado anteriormente. Pero la recomendación es nuevo contrato teniendo en cuenta que va a realizar una nueva actividad. Pero cada caso es particular y así se revisa y así se da la asesoría correspondiente. En cuanto a los ajustes que nos trae el teletrabajo, pues yo insisto siempre que Colombia ha sido uno de los pioneros en el tema de suscribir contratos bajo la modalidad de teletrabajo en América del Sur, por decirlo de alguna manera, y es porque nuestra normatividad de teletrabajo es del año 2008, ¿sí? Entonces, una norma bastante antigua en comparación, por ejemplo, a Chile, que se dio hace muy poco, desde la pandemia, si mi memoria no me falla, la regulación del teletrabajo. Anteriormente, la modalidad de teletrabajo nos señalaba tres tipos de teletrabajo. Teníamos el teletrabajo autónomo, que es el que se realiza, el teletrabajador realiza todas sus actividades desde su domicilio, o sea, el que le llamamos 100% desde casa, ¿sí? El teletrabajo móvil es aquel que el teletrabajador no tiene un lugar establecido normalmente o es muy usado para aquellos ejecutivos de altos cargos en las empresas, ¿sí? Y tenemos también el teletrabajo suplementario o el llamado teletrabajo híbrido, ¿sí? Que es aquel que realizamos de unos días desde domicilio, desde la casa, y unos días desde las oficinas o desde el establecimiento de la empresa o del empleador. Estos tres tipos de teletrabajo se mantienen con la nueva reforma, pero nos adicionan dos tipos de teletrabajo más, y es el transnacional, el teletrabajo transnacional y el teletrabajo temporal o teletrabajo emergente, ¿sí? Y el teletrabajo transnacional es aquel donde los teletrabajadores y teletrabajadoras, ¿sí? Recuerden que este gobierno es muy inclusivo, eh, de, celebran la relación laboral, celebran un contrato laboral en Colombia, ¿sí? Pero el teletrabajador o la teletrabajadora va a prestar el servicio desde otro país. Ejemplo, María Fernanda Orozco celebra un contrato de trabajo con la empresa XYZ en Colombia, ¿sí? Suscribe un contrato laboral en Colombia, pero María Fernanda Orozco va a prestar los servicios desde Perú, ¿sí? Entonces ahí se suscribe un contrato de trabajo bajo la modalidad de teletrabajo transnacional. Importante, y es que resaltan unas responsabilidades y obligaciones de parte y parte, es decir, desde parte del teletrabajador como del empleador. Y es que por parte del teletrabajador debe de tener, en el caso, en el ejemplo que les menciono, María Fernanda Orozco, debo de tener mi situación migratoria regular en Perú, porque es desde el país que yo voy a prestar el servicio a la empresa colombiana. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque anteriormente toda la obligación recaía en cabeza del empleador y de parte del empleador para este teletrabajo transnacional, la responsabilidad que recae es adicional de todas
de todas las obligaciones laborales que trae consigo la celebración de un contrato de trabajo, es la contratación de un seguro que cubra, al menos menciona la norma, las prestaciones asistenciales tanto en salud como en caso de accidente o enfermedad. Entonces, es importante tener en cuenta cada una de estas obligaciones y responsabilidades de las partes cuando se celebra este nuevo teletrabajo transnacional. Asimismo, nos señala también otro tipo de teletrabajo y es el teletrabajo temporal o emergente. Su nombre lo menciona y se refiere a cuando existan situaciones concretas de emergencia sanitaria o desastres naturales, ¿ya? Sin perjuicio de las normas legales establecidas sobre el trabajo en casa que se dio a conocer mucho en el 2021 con el tema que vivimos a nivel mundial del virus del COVID-19. Entonces, con la reforma tenemos ya 5 tipos de teletrabajo. Anteriormente a la reforma teníamos solo 3, que era el autónomo, el móvil y el suplementario. Adicionalmente, afianza la reforma laboral las condiciones del teletrabajo y en este caso hace mención al auxilio de conectividad que debe ser por el valor de, el auxilio de conectividad, perdón, debe ser por el valor que actualmente está el auxilio de transporte. Perdón. El auxilio de transporte, así como el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia, todos los eneros de cada año el valor cambia, el valor es modificado, ¿ya? Entonces, para la vigencia del año 2025, el auxilio de transporte corresponde a 200.000 pesos colombianos, un equivalente a $50. ¿Sí? Entonces, lo que me dice la reforma laboral es que yo a mis teletrabajadores les debo de reconocer y pagar este auxilio para aquellos teletrabajadores que ganen hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para este año 2025 en Colombia el salario mínimo es de 1.423.500 pesos aproximadamente. Esos 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes en dólares, estamos hablando que son $711.000. Entonces, yo le tengo que reconocer a mis teletrabajadores que ganen hasta estos 2 salarios mínimos el valor de 200.000 pesos para este año 2025. ¿Sí? Ahí menciono que eso se reajustará anualmente como todos los años, tanto el auxilio de transporte como el salario mínimo legal mensual vigente. ¿Sí? Aquellos teletrabajadores que ganen más de estos 2 salarios mínimos, ya el monto del auxilio de conectividad o el auxilio que se le entrega a los teletrabajadores para el cubrimiento, obviamente, de la herramienta primordial del teletrabajo, que es el Internet, más la energía, dependiendo del tipo de teletrabajo que se suscriba, ya el monto ya va a ser un valor determinado entre las partes, pero que no puede ser menor a estos 200.000 pesos del auxilio de transporte. No puede ganar el teletrabajador que gane hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, auxilio de transporte y auxilio de conectividad. Siempre tiene que entregársele uno de estos, sobre todo cuando es teletrabajo autónomo, porque 100% desde casa, ¿sí? Importante también, hago mención a que este valor que se le entrega como auxilio de conectividad no es suma o no hace base o no hace parte del salario del teletrabajador. No es salario, no es constitutivo de salario. Sin embargo, pues la ley 2466 nos señala que sí va a ser base para la liquidación de las prestaciones sociales a que tiene derecho el teletrabajador.
Adicionalmente, tenemos lo que llamamos el contrato de aprendizaje, ¿sí? Que es el contrato que se celebra o que se celebraba con estudiantes del SENA. Con la reforma laboral, la ley 2466, el contrato de aprendizaje es un contrato laboral especial y es un contrato a término fijo mediante el cual una persona, un estudiante, desea desarrollar formación tanto teórica como práctica para adquirir la práctica en lo que está estudiando, ¿sí? Entonces, con esto o con el carácter laboral que le da la ley 2466, la reforma laboral, con este carácter laboral que le da al contrato de aprendizaje y contrato a término fijo, la duración de este no podrá ser mayor a 3 años, ¿sí? Su duración máxima va a ser de 3 años y normalmente la celebración de este contrato se hace es por lo que dure la práctica de acuerdo a la programación o el pénsul académico que esté cursando el estudiante en su momento. Con la reforma, al ser o al darle este carácter laboral al contrato de aprendizaje, el aprendiz, ¿sí? El aprendiz va a tener derecho a las prestaciones sociales, es decir, va a tener derecho a que se le liquide cesantías, intereses a las cesantías, va a tener derecho a que se le entregue dotación, va a tener derecho a que se le entregue auxilio de transporte, va a tener derecho a asociarse bajo sindicatos, va a ser tenido en cuenta dentro de la organización donde entre a hacer las prácticas para que pueda ser parte de los diferentes comités que tengan las organizaciones, es decir, como el COPAS, que es el comité paritario para salud dentro de la organización, el COCOLAB, que es el comité de convivencia laboral, ¿sí? Ellos van a ser tenidos en cuenta para que puedan participar en estos comités. Es decir, el aprendiz SENA va a ser un trabajador más de la empresa en que ingrese a realizar sus prácticas, ¿sí? Y pues obviamente si va a ser un contrato laboral va a tener afiliación a la seguridad social. Y entonces aquí viene una división porque el aprendiz SENA está dividido en 2 fases y es en la fase lectiva, que es cuando sigue estudiando, está estudiando, y la fase práctica es cuando ya termina sus estudios y empieza a realizar esas prácticas, valga la redundancia, en lo que ha estudiado y va a adquirir ese aprendizaje dentro de la empresa que va a prestar. ¿Sí? Entonces, dentro de la etapa lectiva, se tiene la obligación como empresa, como empleador, de afiliar al aprendiz SENA en salud y en ARL. Y asimismo, también cuando esté en la etapa práctica, que es la que normalmente pues es la más usada, cuando esté en la etapa práctica vamos a tener que afiliarlo a la salud, a la EPS, vamos a tener que afiliarlo a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, y a pensión, ¿ya? Entonces es importante tener en cuenta que el aprendiz SENA va a ser un trabajador más de la empresa donde va a realizar las prácticas. Asimismo, dentro de la reforma, hace hincapié en la cuota de monetización. ¿Y qué es la cuota de monetización? Es esa oportunidad que nos da el SENA
que cuando no encontremos perfiles o no queramos incorporar estudiantes a nuestra empresa para que vengan a hacer las prácticas, pues yo tengo la obligación entonces de pagar ante el SENA una cuota de monetización. Anteriormente la cuota de monetización, existe una fórmula que pide el SENA de cómo se calcula, perdón, esta cuota de monetización. Normalmente por un aprendiz SENA que se incorporaba, que se tuviese, que la cuota fija que teníamos del SENA, por un aprendiz, normalmente se pagaba por cuota de monetización menos de un salario mínimo legal mensual vigente. Pero con la cuota de monetización, con esta nueva ley, la 2466, reforma laboral, nos mencionan que el pago que se debe hacer por esta cuota de monetización va a ser por el valor de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como les menciono, todos los años, 1 de enero, el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia cambia. Para el periodo 2025 es 1.423.500 pesos colombianos, que aproximadamente estamos hablando de 533 dólares, lo que corresponde a 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y esto es por cada aprendiz que no vinculo a mi empresa para que puedan realizar las prácticas de su estudio. César, te cedo la palabra. Buenos días a todos. Gracias, María Fernanda. Bienvenidos y nuevamente les agradecemos por participar en este seminario. Bueno, aquí lo que les vamos a explicar es como un ejercicio práctico sobre el cálculo que debemos realizar para los aprendices, tanto en su remuneración directa hacia los aprendices, es decir, el pago que les debemos realizar por el tiempo que estén contratados en la compañía, y también les vamos a mostrar el cálculo del costo empresa, y ese costo que la empresa ahora va a asumir por esta nueva ley. Listo. Iniciamos primero con la remuneración de cara al aprendiz. Van a ver aquí en la diapositiva, en la parte izquierda, el antes de la ley y en la parte derecha el después de la ley. ¿Listo? ¿Qué podemos ver en la parte inicial? En la etapa lectiva, antes de la reforma, le pagábamos a los aprendices el equivalente al 50% del salario mínimo mensual legal vigente, que como lo dijo María Fernanda, equivale a 1.423.500 pesos colombianos y en dólares son 177 dólares con 94 centavos aproximadamente. Como vemos en la reforma, nos dice que esta etapa lectiva va a tener un incremento al 75% del salario mínimo. Entonces pasa a recibir 266 dólares en su etapa lectiva por mes. Estos valores son calculados por 30 días. Asimismo, en su etapa productiva, que anteriormente recibían el 75% del salario mínimo, ahora pasan a recibir el 100% del salario mínimo, que equivale a 355 dólares, y adicional a eso, los derechos propios de un contrato de trabajo, que en este caso sería el auxilio de transporte de 200.000 pesos colombianos, el 100% del auxilio de transporte, y adicional tenemos que aplicarles el descuento al empleado, es decir, al aprendiz, del 4% por los aportes a salud que se deben realizar en el sistema de seguridad social y el 4% de pensión. Esto está consagrado en la circular externa 83 del expidió del Ministerio de Trabajo. Nos aclara que estos descuentos deben ser aplicados directamente al aprendiz, no van a ser asumidos por la compañía. Puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ya aclarado el tema de la remuneración de cara al aprendiz, ahora pasamos al costo empresa. Eh, Listo. Pasas a la diapositiva anterior, María Fernanda, que está la etapa lectiva. Ahí.
Listo, entonces, nuevamente aquí vemos el antes y el después de la reforma en términos de costo empresa, en remuneración de un mes completo, 30 días. Vemos que anteriormente al aprendiz en su etapa lectiva le pagábamos al aprendiz su sostenimiento del 50% del salario mínimo y en términos de aportes al sistema de seguridad social, únicamente teníamos que aportar el 12,5% de salud empleador, o sea, esto lo asumía la compañía estando en su etapa lectiva. Ahora, ¿qué nos dice la reforma? Que incrementa su salario base de cálculo a 75% hacia el aprendiz y en aportes al sistema de seguridad social adicional a la salud que ya veníamos cotizando, ahora hay que realizar afiliación y pago a la ARL. Aquí en este ejercicio podemos ver un porcentaje en ARL del 0,522%, que es equivalente al riesgo nivel 1. Estos riesgos pues los determinará la compañía al momento de la afiliación del aprendiz. Esto es a modo de ejemplo. Aquí vemos que existe un incremento del antes y el después de un 40,84% para que midan el impacto en la reforma. Listo. Ahora vemos el costo empresa de cara a la etapa productiva. Anteriormente, al aprendiz en su etapa productiva le pagamos su apoyo de sostenimiento del 75% del salario mínimo con su aporte a salud empleador, todo lo asumía el empleador, y ARL porque se encontraba laborando en la compañía, tenía su afiliación y pago a ARL. Ahora, ¿qué nos dice la reforma? La reforma nos dice que se activan todos los derechos propios del contrato y en ese orden de ideas se tiene que liquidar lo siguiente: su salario, 100% del salario mínimo, el auxilio de transporte, que hace parte del costo empresa, 100%, la salud empleador se activará al 8,5%, siempre y cuando aplique en el caso, ya que existe la exoneración de aportes para empleados que vengan menos de 10 salarios mínimos, la pensión empleador, que es obligatoria. Este aporte aplica para todos los empleados de la compañía, en este caso incluidos los aprendices, del 12% sobre el salario mínimo. El aporte a ARL, según la tarifa que corresponda, en este caso volvemos a ver la tarifa de riesgo nivel 1. El aporte a caja de compensación familiar del 4%, hasta aquí va todo lo que es seguridad social. Y adicional, vemos la provisión que debe realizar la compañía en términos de prestaciones sociales y vacaciones. Entonces, vemos que por cesantías el 8,33 equivale a la provisión de un mes de $33,82. Los intereses de cesantías, que es el 1% de $4,06. Prima de servicios, que es igual a las cesantías, 8,33%, equivalente a $33,82. Y las vacaciones, porque como lo decimos, tiene derecho a todos sus beneficios por tener un contrato laboral. Las vacaciones le corresponderá lo que dice la norma, 15 días por cada año laborado, y en ese orden de ideas, la provisión por mes sería el 4,17%, equivalente a un $14,83. Aquí vemos el mayor impacto en el cambio de la reforma, ya que el incremento del costo empresa en etapa productiva sube a un 85,62%. Adicional a este costo que les acabamos de mencionar, se debe contemplar que los aprendices también tienen derecho a la dotación. No se refleja dentro del cálculo, ya que esto depende del valor de la dotación que la compañía desee pagar a los empleados y asimismo pues impactará en el costo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, María Fernanda. Gracias. Por último, tenemos aquí un ejercicio de cálculo respecto a la monetización total de la cuota de aprendizaje. Como lo mencionaba María Fernanda, ahora el aporte de la cuota de monetización cambia a 1,5 salarios mínimos
por cada aprendiz que no deseemos contratar en la compañía. Anteriormente, de la ley de la reforma 2466, veíamos que la forma de cálculo de esta cuota de monetización, ¿cómo se realizaba? Se tenía que tomar el número total de trabajadores de la empresa, eso se le multiplicaba por el 5%, esto está, lo definido en SENA, y luego lo multiplicábamos por un salario mínimo. Esto nos da un resultado. Aquí podemos ver un ejercicio de una planta de personal de 100 personas multiplicado por el 5% y asimismo ese resultado se multiplica por un salario mínimo equivalente a $355. Para este ejercicio, la cuota de monetización anteriormente se realizaría sobre $1,779. Ahora con el cambio de la reforma incrementa, ya que el cálculo que se debe realizar para la monetización, primero tenemos que determinar cuál es el número mínimo de aprendices que debe contratar la compañía en relación a su planta de personal. Y sobre esto, ¿qué nos dice? Nos dicen que se determina en razón de un aprendiz por cada 20 trabajadores y uno adicional por fracciones de 10 o superior y que no sea de 20. En este caso podemos ver igualmente un número total de trabajadores de empresa de 100 empleados. Podemos determinar aquí que de 100 empleados por cada 20 trabajadores vamos a tener que contratar a 5 aprendices y en el caso de no contratarlos sobre esos 5, vamos a realizar la monetización. Y en ese orden de ideas cogemos los 5 aprendices no contratados, lo multiplicamos por 1,5 salarios mínimos, que es equivalente a $355 el salario mínimo. El valor final a monetizar por estos 5 aprendices sería de $2,669. Aquí vemos un incremento en el antes y el después con esta reforma para la monetización. Bueno, gracias, César. Dando avance a esta charla, eh, señalamos que hay un cambio muy relevante en lo que es el trabajo diurno y nocturno en Colombia. Aquí les menciono antes de la ley 2466 del año 2025, que es la reforma laboral actual. Tenemos que el trabajo diurno es el comprendido en que un trabajador realiza su trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y el trabajo nocturno era el que estaba comprendido entre las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Con la reforma laboral, esto cambia y esto era uno de los puntos de debate en los diferentes debates que tuvo el Congreso de la República. Y era tratar de ponerse de acuerdo sobre a partir de qué hora iniciaba el trabajo nocturno en Colombia. Y quedó que el trabajo diurno es el que está comprendido entre las 6 de la mañana y las 7 horas de la noche. Es decir, que hay una modificación de 2 horas menos. Señalando esto que el trabajo nocturno entonces inicia a las 7 de la noche, no a las 9 de la noche como estaba anteriormente. Es decir, que el trabajo nocturno va a ser realizado desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto trae consigo, pues, lo que llamamos recargos nocturnos, que más adelante nuestro compañero César les va a hacer unos ejercicios para explicarle un poco más el tema, sobre todo el costo empresa que tanto está afectando. En cuanto a la jornada máxima legal, ¿sí? En Colombia tenemos que el año 2021, con el mandato presidencial anterior, expidió la ley 2021 y lo que hace la reforma 2466 del 2025 es recopilar la ley.
la ley anterior, la 2101, en la cual reduce la jornada laboral de 48 horas que teníamos anteriormente, la reduce a 42 horas a la semana. Pero esta ley 2101 también nos dice que habrá una gradualidad para que el empresario, la empresa, la organización pueda ir acogiéndose a esta transformación o a esta reducción de horas laborales de manera gradual, año por año. Por ello, a la fecha de ahorita el 15 de julio del 2025, la reducción de la jornada laboral está en 44 horas a la semana, ¿sí? Es decir, que la jornada máxima legal semanal estamos a 44 horas a la semana, ¿sí? Pero existen varias empresas que de inmediato se acogieron a esta reducción y a la fecha están laborando 42 horas a la semana, ¿sí? La jornada máxima legal es importante mencionar porque siempre nos los preguntan, y es que con la reducción de la jornada no debe afectar, esto no afecta el salario, ni las obligaciones, ni ningún derecho laboral cierto, indiscutible que tenga el trabajador porque se haya reducido la jornada. El salario sigue siendo el mismo que tenía hace un año, a menos que pues entre las partes hayan pactado alguna otra cosa de incrementar su salario anual o dependiendo internamente las políticas de cada empresa, pues aumentan los salarios. Pero no hay afectación del salario ni de los derechos laborales del trabajador por la reducción de la jornada máxima legal. Esta jornada máxima legal nos señala la norma 2021 y lo mismo como les mencionaba que recopila la reforma, y es que esta se podrá desarrollar de común acuerdo entre las partes, entre la empresa, empleador y el trabajador, entre los 5 días a la semana de lunes a viernes o en su defecto 6 días a la semana, ¿ya? Entonces ya esto, el tema de horario, sí ya es por cada empresa, cada organización, cómo lo manejen de mutuo acuerdo, ¿ya? Importante mencionar que la jornada máxima legal, como toda norma, trae excepciones y dentro de ella están los trabajadores con calidad de dirección, manejo y de confianza. Estos trabajadores que tienen esta calidad, ¿sí? Son aquellos que por su cargo, por las actividades que desarrolla dentro de la compañía, dentro de la empresa, dentro de la organización que está contratado, tiene estas funciones o sus actividades son que están dentro de la dirección, dentro del confianza y el manejo dentro de la empresa, ¿sí? Eso es importante que se desarrollen y que los revisen internamente para poder verificar quiénes son estos trabajadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque a estos trabajadores no les aplica la jornada máxima legal y por ende no les aplica tampoco el reconocimiento ni el pago de las horas extras o las horas adicionales a la jornada laboral. Pero, si bien no se les reconoce ni se les pagan horas extras, sí se les reconoce los recargos a estos trabajadores. Es decir, si María Fernanda Orozco, que tiene la calidad de dirección, de manejo y de confianza de la empresa para la cual yo trabajo, trabajo un domingo, pues a mí mi empleador me va a reconocer el recargo dominical de las horas yo trabajadas el domingo, ¿sí? Pero no me reconoce las horas trabajadas como horas extras. Por ejemplo, si hoy jueves salgo a las 8 de la noche, no me reconoce mis horas extras, pero me reconoce el recargo.
¿Listo? En este caso, recargo nocturno. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Para los trabajadores de dirección, manejo y confianza no les aplica la jornada máxima legal, pero sí se les debe reconocer los recargos respectivos de acuerdo a la realización o de acuerdo a los días en que trabaja y las horas en que trabaja. ¿Listo? Importante también mencionar y algo que la reforma trae consigo es las horas extras. Las horas extras antes de la reforma laboral de la ley 2466 que estamos tratando, tenía como requisito, ¿sí? Para yo reconocerle y pagarle a mis trabajadores las horas extras realizadas, era requisito primordial y previo, era requisito tener el permiso de autorización que pide el Ministerio de Trabajo y que me dice a mí como empleador que puedo ejercer horas extras y, por lo tanto, el pago de ellas, ¿sí? Era un trámite bastante engorroso que se hacía y era un trámite que tardaba de 2 a 4 meses aproximadamente, incluso hasta 6 meses. Teníamos casos específicos que se tardaba mucho el ministerio para poder evaluar, revisar y poder dar una contestación a las empresas que solicitábamos este permiso ante el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, pues con la reforma esto se elimina, ¿sí? Ya no hay la necesidad de solicitar previo al ministerio esta autorización. Entonces, es un trámite menos que se deben de realizar las empresas. Sin embargo, y hay que resaltar que si bien es cierto no voy a tener la autorización del ministerio, a mí como empresario, como empleador, no me exime de llevar un registro del trabajo suplementario o de las horas extras que me realiza cada uno de mis trabajadores, ¿sí? Entonces, en ese registro tengo la obligación de llevar nombre completo del trabajador, identificación del trabajador, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería o permiso por protección temporal, ¿sí? La actividad que realiza, el cargo que está dentro de la compañía, el número de horas que me ejecuta como horas extras y estas a su vez mencionar y dejar en el registro si corresponden a horas extras diurnas o nocturnas, ¿sí? Y adicional, tengo la obligación como empleador de entregar a mi trabajador, cuando me lo solicite, este registro y el soporte del pago de las horas extras, ¿ya? Es muy importante llevar este registro. ¿Por qué? Porque nos podemos ver expuestos a que el Ministerio de Trabajo en cualquier momento nos toque la puerta, vengo a hacer una revisión, una inspección y no tengamos ese registro y estamos expuestos a que el Ministerio de Trabajo nos imponga sanción tanto monetaria como también nos puede poner una sanción de suspender las actividades. ¿Ya? Entonces es importante no echar en saco roto todo esto que nos menciona la norma, porque como ya, no, ya eso se eliminó de tener el permiso que el ministerio me otorga para yo poder reconocer y pagar las horas extra a mis trabajadores, pues ya, ¿sí? No, es una obligación llevar este registro. Entonces es importante que se tenga en cuenta. Y otro de los aspectos relevantes que queríamos traer a colación en este espacio, disculpen, es el descanso obligatorio. Descanso obligatorio que en Colombia le llamamos descanso dominical y en días feriados o en días de fiesta, ¿sí? Y el descanso obligatorio
como lo mencionaba, el trabajo en estos días, tanto dominical como en día feriado, se remunera con un recargo del 100% sobre el salario ordinario del trabajador. ¿Sí? Esta es una nueva asterisco, como le digo yo, dentro de la reforma laboral. Y es esto y lo del recargo nocturno, ¿desde cuándo inicia? Eran los puntos más discutidos antes de que saliera la reforma laboral. Anteriormente a la reforma, se remuneraba el descanso obligatorio, el dominical o el feriado se remuneraba, era con un recargo del 75%. Con la nueva reforma, con la ley 2466, lo que busca es, o lo que buscó y lo que aprobó es que se va a remunerar es un 100% sobre el salario ordinario, ¿sí? Y esto lo que conlleva es lo que señala igual que la reducción de la jornada laboral nos señala que podemos hacerlo de manera gradual, ¿sí? Le señala al empleador que puede hacer esta implementación de manera gradual. Entonces, lo que nos menciona la norma es que a partir del 1 de julio, ¿sí? Ya dio inicio, este recargo se va a incrementar a un 80%. Es decir, los trabajadores que ya han prestado los servicios en estos días, que han trabajado los domingos o los días de fiesta, van a tener las empresas que hacer los cálculos de estos trabajos con un recargo del 80% sobre el salario ordinario en proporción de las horas que trabajó tanto el domingo o el día de fiesta, ¿sí? A partir del 1 de julio del 2026 ya no se va a reconocer y pagar el recargo del 80%, sino un 90% sobre el salario ordinario y en proporción a las horas laboradas durante esos días. Para por fin llegar el 1 de julio del año 2027 a aplicar el 100% del recargo dominical o festivo sobre el salario ordinario en proporción a las horas trabajadas. Siempre menciono importante sobre las horas trabajadas, ¿sí? Porque no se le va a reconocer toda una jornada si nada más trabajó, en un ejemplo, 3 horas el domingo. Entonces se le reconoce, se le calcula y se le paga las 3 horas que trabajó el domingo, ¿ya? Es importante tener en cuenta todos estos incrementos, todos estos cambios que han tenido la reforma, porque asimismo, pues, están todo lo que nos afecta a nivel económico a los empresarios, a las empresas, y pues que cada trabajador, pues, ya con esto también tiene los derechos laborales ciertos indiscutibles que no pueden ser vulnerados. ¿Sí? Entonces, a continuación le doy espacio a César para que nos demuestre cómo ha sido estos cambios a nivel numérico. Listo. Bueno, eh, teniendo en cuenta el cambio, el incremento en los recargos a partir del 1 de julio y para este caso, en este ejercicio, vamos a tomar la jornada que aplica a partir del 15 de julio, la reducción de la jornada, que actualmente estaría en 44 horas semanales, son 220 horas mensuales. Vamos a calcular el valor del recargo de una hora. ¿Sobre cuál base? Vamos a tomar la base del salario mínimo, equivalente a $355. Si lo dividimos en las 220 horas al mes, nos da un resultado de $1.62 por hora. Y a ese valor le aplicamos directamente el 80%, que es el que se encontraría eh, vigente a este momento en el caso de las empresas que ya te implementen el 100% a partir de este mes, lo pueden hacer. En este caso vamos a tomar el ejemplo del 80%. Ese incremento, el antes y el después, quedaría de la siguiente forma. Anteriormente se encontraba en el 75% el recargo dominical.
Eso equivale a $1.21 y con este cambio, el incremento al 80% pasa a 1.29. Vemos que el incremento es de $0.08, es bajo, pues sin embargo les queríamos mostrar el ejercicio para que lo tuvieran más claro. ¿Qué más se debe considerar? Para las personas cuyo trabajo habitual requiere que laboren días de descanso obligatorio, el pago de las horas trabajadas, muy importante lo que decía María Fernanda, esto es sobre cada hora trabajada, el pago debe realizarse a 1.8 para el año 2025, es decir, se le va a pagar el 100% de la hora más el recargo por descanso obligatorio y asimismo va a aplicar a partir de los siguientes años cuando incremente el porcentaje en julio para este concepto de recargo dominical. Si el trabajo del empleado requiere habitualmente que labore un día de descanso obligatorio, pero lo realizó, si es con compensatorio el pago de ese descanso obligatorio, se aplicará únicamente el valor del recargo del 80%, pero si es incompensatorio, aplicará igual como si fuera un trabajo habitual al 1.8. Asimismo, se manejará para los siguientes años con el incremento del 90% y del 100%, siempre sobre cada hora trabajada. Luego, ahora el trabajo nocturno. El trabajo nocturno aquí únicamente queremos como hacer énfasis es en el cambio de la jornada eh, horaria, que ahora el horario nocturno aplica a partir de las 7 p.m. Mostramos el valor del cálculo de recargo nocturno, que es equivalente al 35%, eh, sobre el valor de la hora de la base sobre la cual vayan a calcular, en este caso el salario mínimo. Y este recargo nocturno sobre cada hora sería de $0.57. Podemos pasar a la siguiente presentación, por favor. Listo. Y acá les relacionamos un ejercicio breve sobre un trabajador de dirección, confianza y manejo, considerando lo siguiente: su salario básico de $355 y que trabaja un domingo, en este caso domingo 27 de julio, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Aquí, ¿cómo se realizaría el cálculo? Porque se tiene que realizar en dos partes. Primero realizamos el cálculo del recargo diurno en día de descanso obligatorio y luego el recargo nocturno en día de descanso obligatorio. La primera parte del recargo diurno, tenemos que tener en cuenta cuántas horas desde las 8 de la mañana que inició su trabajo hasta las 7 de la noche, que es donde va el horario diurno, cuántas horas laboró. Para este caso tomamos 10 horas trabajadas por el valor de la hora, que sería $1.62 sobre un salario mínimo, y ese valor final le aplicamos el 80% del recargo diurno en día de descanso obligatorio. Vemos que anteriormente, con el 75%, eso hubiera sido un valor de $12.13 y con el incremento al 80% es de $12.94. Ahí vemos un incremento del valor del recargo. Ahora, ¿qué pasa con el recargo nocturno en este día de descanso obligatorio? ¿Qué se tiene que considerar acá? Uno, igual el tiempo laborado, que sería desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, tenemos 3 horas laboradas. Igualmente, lo multiplicamos por el valor de la hora, pero aquí tenemos que considerar que como es nocturno, se tiene que adicionar a su recargo normal por ser día de descanso obligatorio del 80%, se adiciona el nocturno del 35%, es decir, se aplicaría un 115% al valor de la hora. Anteriormente era del 110%, ya que el dominical se encontraba en el 75%, y eso equivaldría a $5.34 para este ejercicio, y con el cambio de la reforma quedan $5.58. Bueno, ha sido un gusto para nosotros entregarles estos aspectos relevantes que nos trae la reforma laboral.
la ley 2466. Creo que hay varias preguntas. Eliana, ¿nos puedes apoyar, por favor? Claro que sí, María Fernanda. Buenos días. Tenemos una pregunta, bueno, varias preguntas. Por temas de tiempo voy a leer algunas. Sin embargo, quiero aclararles que luego de esta presentación van a recibir un correo y preguntándoles si desean la presentación o la grabación de este webinar. Entonces, empecemos con esta. Mencionan, ¿solo para los estudiantes del SENA o aplica para los chicos de otras universidades que también se pueden registrar con contrato de aprendizaje? Bueno, el contrato de aprendizaje, como les mencionaba, ahora con la reforma lo traen como contrato laboral, ¿sí? Pero existen unas entidades avaladas por el Ministerio de Educación que también estudiantes de estas entidades pueden ser contratados como aprendices, ¿sí? Entonces, dependiendo de estas entidades, también es aplicable esta nueva contratación para los estudiantes en práctica. Y también pues hay que hacer mención que para los universitarios también aplica, ¿sí? Eso sigue igual con aprendiz SENA y estudiantes universitarios. Perfecto. La siguiente dice, el aprendiz SENA debe estar afiliado a la Seguridad Social desde la etapa lectiva o solo práctica, y el pago del salario es pagado al 100% desde la etapa lectiva. Sí, los estudiantes, como yo lo mencioné anteriormente, están en dos etapas, la etapa lectiva y la etapa práctica. En la etapa lectiva van a estar afiliados a EPS, que corresponde a salud, y a riesgos laborales, mientras que en etapa práctica van a estar en salud, que es EPS, van a estar en pensión y van a estar en administradora de riesgos laborales, en ARL, sí. Y el tema del salario o del el apoyo de sostenimiento, que se le llamaba anteriormente, ahora con la reforma ya es salario, para la etapa lectiva, ¿sí? Va a ser el 75% correspondiente a un salario mínimo legal mensual vigente, y para la etapa práctica un salario mínimo legal mensual vigente. Ok. Otra dice, si tengo contratado un aprendiz desde antes que sea aprobada esta reforma, ¿tengo que aplicar esta nueva ley cuando esté en etapa práctica? Bueno, ahí es importante porque tenemos una circular recién salida del horno, como menciono, porque salió el viernes a final del día, salió la circular del Ministerio de Trabajo, que es la 083, si la quieren revisar, y ahí nos menciona que los contratos de aprendizaje que estaban vigentes o suscritos o ya con el aprendiz vinculado antes del 25 de junio de este año, que fue la expedición de la reforma, en adelante se van a regir por lo que es la reforma, pero en cuanto a lo que suceda del 25 de junio en adelante, ¿sí? Y los que realicen contratos de aprendizaje laboral, ¿sí? A término fijo, a partir del 25 de junio del 2025, 100% se va a regir por la reforma. Ejemplo, como para tenerlo un poquito más claro. Tengo un aprendiz que inició en enero del 2025 y se le va a acabar su etapa práctica o su etapa, se le va a acabar ahorita en agosto, 30 de agosto. Entonces, yo liquido como antes de la reforma hasta el 24 de junio, lo liquido como me mencionaba antes de que entrara la reforma laboral. Y del 25 de junio hasta el 30 de agosto, que le termina la etapa, ¿sí? Al aprendiz, ahí tomo todo lo que me menciona la reforma laboral, la ley 2466. Es decir, voy a hacer como dos etapas en esta liquidación. Y bueno, hay muchas preguntas. Leamos esta, digamos, que es como el resumen. Dice, ¿la reforma ya está en firme o pueden haber cambios Ya, aún? ya está en firme.
desde el 25 de junio ya inició a ser aplicada. Hay algunas cosas que tienen tiempos para aplicarse, que la misma norma lo menciona. Entonces, por ejemplo, las gradualidades, ¿sí? Y también esperando a pronunciamientos de parte del SENA, del mismo, de todas las entidades, las entidades que conforman la planilla del sistema de seguridad social, para el ajuste de todo lo que menciona la reforma, pero ya están dando la reforma. Entonces es importante que revisen internamente en cada una de sus organizaciones para ver qué es lo que hay que ajustar, que hay que implementar, que hay que darle paso a la actualización de la reforma laboral. Perfecto, María Fernanda. Listo, muchas gracias. Tenemos el registro de todas sus preguntas. Las que no alcanzamos a leer, vamos a tratar de responderles. Y los que aún tengan, como les mencionaba al principio, van a recibir un correo donde les vamos a preguntar si tienen alguna consulta, si quieren que les enviemos la grabación o la presentación de este webinar. Muchas gracias a todos los presentes, y cualquier duda, inquietud, asesoría, con gusto, MONT Colombia, estamos atentos a ustedes. Feliz día.